les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde, de nueva cuenta desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y como todos los días me da muchísimo gusto saludar en este recinto ferial a Francisco. ¿Cómo te va? Gracias, Rosa, muy bien aquí entre libros editoriales y las juventudes que han llegado a esta feria para informarse de todo el suceso del libro. Exactamente, y bueno, seguiremos informando sobre lo que aquí sucede. Recordemos que en este recinto se dan cita alrededor de editoriales de alrededor de 16 países. Se han programado casi 400 actividades académicas, artísticas, culturales, mucho que hacer, mucho que ver durante estos días de feria, Francisco. Así es, Rosa, y para comenzar con este espacio vamos a hablar con Claudio Nach. Él es de la Universidad de Chile, encargado de la Cátedra de Derechos Humanos, con quien estaremos hablando ahora. Francisco, pues está aquí ya nuestro invitado. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a la UNAM. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Rosa. Pues cuéntanos, tienen una presencia importante en esta Feria del Libro, hablando por supuesto de derechos humanos, de cultura, además de cultura de paz, y tienen presentaciones sobre derechos humanos y derechos sociales. ¿De qué estamos hablando exactamente? Sí, mira, para nosotros es muy importante como universidad ser parte de esta feria y nos alegra mucho que uno de los ejes precisamente de trabajo conjunto entre la UNAM y la universidad haya sido el tema de derechos humanos. Y dentro de eso, uno de los aspectos que nosotros hemos querido destacar es una publicación reciente de la revista Anales de la Universidad de Chile, que es la revista más antigua de Latinoamérica, que tiene continuidad hasta desde mitad del 1800, y en este número trabajamos aspectos sobre derechos sociales, precisamente cuáles son los grandes desafíos que todavía tenemos como sociedad para enfrentar las desigualdades de una perspectiva de derechos humanos. Claro, y con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, algo deben saber sobre el tema, ¿verdad? Claudio, ¿cuáles son los procesos que está llevando hoy día Latinoamérica en cuanto a los derechos humanos y cuáles son los desafíos que resiste hoy día el poder? Mira, Francisco, los derechos humanos siempre los debemos entender como una forma de límites al poder. Ese es el punto siempre de partida. Y en ese sentido, hoy el discurso de derechos humanos está siendo objeto, obviamente, de una serie de ataques. Hay posiciones antiderechos, hay regresiones autoritarias en muchos países, no solo de nuestro continente, sino a nivel mundial. Y por eso nosotros hemos querido presentar en el marco de esta feria, por ejemplo, un libro sobre la experiencia de Chile en materia de derechos humanos, lo que ha pasado en nuestra historia, lo que está pasando hoy y proyectar el futuro, porque queremos transmitir ciertas herramientas que le permitan a las personas saber qué son los derechos humanos y sacar lecciones de qué significa la protección de derechos humanos en tiempos difíciles o en tiempos autoritarios. Y ese es el aporte que nosotros hemos venido a mostrar aquí en la feria con nuestro libro sobre derechos humanos en Chile. Si hacemos, digamos, una revisión histórica, parece que los derechos humanos siempre han sido un tema pendiente, un tema que siempre da mucho de qué hablar y que hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuáles consideras, Claudio, serían algunos de los desafíos más urgentes entendiendo las realidades, los contextos actuales? Quisiera hablar de Chile, de México, de América Latina en general. Mira, el gran desafío, a mi juicio, en materia de derechos humanos sigue siendo el de la desigualdad. Nuestro continente históricamente ha estado cruzado por desigualdades, tanto cotidianas, formales como estructurales, es decir, la experiencia diaria de las personas en muchos países de nuestra región está marcada por la discriminación, por la marginación, pero también como procesos mucho más complejos, estructurales, formas estructurales o sistémicas de discriminación. Y en ese sentido, el movimiento de derechos humanos, el desafío que tiene es ver cómo avanzar en una cultura
que permita superar esas barreras institucionales y culturales que están tras la base de la discriminación, pero hacerlo respetando también los derechos de las personas. Y en ese sentido, la lucha por mayor igualdad debe ir acompañada también por la protección de la libertad de las personas, por generar espacios efectivos de participación. Es decir, tenemos un enorme desafío para superar la desigualdad, generar mayor participación, respetando siempre espacios relevantes de libertad de los individuos. Por eso es tan complejo, Rosa, si tú ves el tema de derechos humanos, porque tiene objetivos que son difíciles de obtener y son en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, donde tendemos hacia los autoritarismos, también es muy difícil de generar espacios de libertad para avanzar en igualdad. Pareciera que hay como muchos intereses difíciles de conciliar. ¿Cuáles son los espacios universitarios y que las juventudes están empujando para el avance y la protección de los derechos humanos en torno a un bienestar? Mira, en eso, Francisco, el rol de los estudiantes siempre ha sido fundamental, y esto se sabe muy bien aquí en México, lo sabemos nosotros muy bien en Chile. Sin estudiantes rebeldes, sin estudiantes que sueñen un mundo distinto, pero que no solo lo sueñen, sino que estén dispuestos y sean generosos en transformar ese mundo, viviríamos estancados en el pasado. Yo creo que los estudiantes y los jóvenes en general son precisamente esa fuerza que nos impulsa a soñar con una Latinoamérica distinta. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros desde la universidad? Es entregar las herramientas, entregar ciertos instrumentos que les permitan a estos jóvenes soñar, transformar y recoger las experiencias históricas. Lo que nosotros hemos venido a hacer aquí a la feria, presentar 4 libros en materia de derechos humanos específicamente, que buscan ser precisamente un aporte a la juventud para que conozcan la historia reciente, conozcan el presente y puedan proyectar un futuro distinto con el que todos soñamos, un futuro basado en derechos humanos. Pues con este bonito mensaje terminamos esta plática con Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, proponiendo alternativas, dando herramientas precisamente para seguir o para generar una transformación desde las juventudes. Muchísimas gracias, Claudio Nash, y bienvenido, por supuesto, a Filuni y a la UNAM Responde. Y Francisco, vamos con más de lo que sucede en este encuentro editorial. Claro, con la efervescencia juvenil terminamos este bloque sobre derechos humanos. Continuamos. Continuamos por UChile TV y TV UNAM. Nos encontramos con Rita Lajes, ella es de la Universidad de Chile, encargada de la Cátedra de Racismo y Migraciones. Estamos conversando. Gracias, Rita, por acompañarme. ¿Cómo estás? Bien, gracias, y saludos a todos que nos escuchan y nos ven. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa con el sueño latinoamericano de integración, considerando la resistencia y el racismo que hoy día podemos ver en diferentes países y de diferentes maneras? Creo que es un sueño que todavía está por cumplir, ya sea en su dimensión política, en tanto proyecto que acerque los estados a través de sus elementos comunes, pueden ser culturales, sociales o políticos, pero también del punto de vista social, la capacidad de recibir, de acoger, de integrar, de vincularse con personas distintas de otros países de la región y incorporarlos en su vida y cotidianidad. Y en cuanto al sueño de integración sur-sur, ¿qué iniciativas se están llevando a nivel continental que podamos relevar en este momento? Existen varios procesos de integración en marcha con distintas naturalezas, pero va desde la Alianza del Pacífico, que tiene una intención más económica a todos los países
donde está Chile y México, por ejemplo, a través de la economía, fomentar la colaboración entre estados, pero por ejemplo existen en el marco de esta organización becas para estudiantes de la Alianza del Pacífico y la idea de intercambio entre las universidades. También podemos ver, por ejemplo, la Comunidad Andina o el Mercosur, donde hay pequeñas iniciativas a una escala más pequeña, pero la idea también de usar las universidades como forma de cooperación e integración entre los estudiantes y las personas que habitamos esta parte del planeta. De manera doméstica y ciudadana, las personas que nos están viendo en sus hogares a través de las redes sociales, ¿qué intenciones o qué actitudes pueden tener para favorecer a las personas migrantes, a los grupos que están integrándose a los diferentes recintos del territorio latinoamericano? Creo que en primer lugar es una cuestión de actitud, es decir, pensar que la persona, el sujeto migrante es alguien como yo, el otro soy yo. Y en ese sentido es alguien que comparte las mismas alegrías, problemas o angustias, y por lo tanto no es alguien distinto, es alguien con quien podemos tener de vecino, de amigo, de compañero, y en ese sentido no debiera ser diferente relacionarse entre extranjeros o entre un extranjero y un nacional, porque realmente somos lo mismo, la condición humana la compartimos todos. Bueno, la cultura, la música, aquí los libros, ¿de qué manera favorecen que podamos integrarnos y podamos reunirnos? Creo que un libro es, en primer lugar, siempre el esfuerzo de alguien que colocó toda su energía, toda su imaginación en esas páginas y nos comunica algo. Y cada vez que abrimos un libro, estamos, en primer lugar, conversando con ese autor que nos abre su mundo y a su vez, dentro de ese libro, de esas historias o análisis o ensayos, hay puertas que se abren y que podemos nosotros también cambiar ideas, comunicar esas ideas, y por lo tanto siempre ese ejercicio de imaginación es siempre una puerta abierta por un ejercicio de lo común, pensar y reflexionar la condición humana desde el nosotros. En cuanto a las autoridades, ¿qué mensaje de reconciliación podríamos tener para compartir con la comunidad? Creo que el conflicto nunca es la solución para nada, es decir, son más los problemas que se pueden generar usando el conflicto para resolver algo que propiamente la capacidad de resolución. Además, un conflicto nunca sabemos la forma como termina y son muchas las heridas que dejan abiertas que después son años o siglos para sanarlas. Entonces creo que siempre la conversación, la convivencia, la capacidad de escuchar el otro, aunque no compartamos sus ideas, su forma de estar, pero es tan valioso lo que ese otro tiene para mí como lo que yo puedo tener para ese otro. Bueno, sin duda Latinoamérica hoy día tiene diferentes desplazamientos, diferentes integraciones a nivel continental. ¿Qué mensaje le darías a la comunidad para que pueda obtener ayuda y también orientación dentro del territorio latinoamericano? Creo que en todos los países hay esfuerzos a través de las comunidades locales, ya sea de las diásporas, es decir, de comunidades de las nacionalidades de los propios inmigrantes que llegan, donde hay muchas iniciativas y acogidas, pero también hay asociaciones, hay iniciativas de los propios nacionales, porque hay gente que se interesa y cuyo proyecto de vida también es convivir con ellos. Por lo tanto, siempre hay, por más oscura que pueda a veces parecer un proyecto de inmigración para alguien, siempre habrá un espacio en esos lugares donde podemos, no sé, desde hacer una pregunta del punto de vista legal para ver y resolver la situación, hasta temas de cuidado. ¿Quién me cuida? ¿Cómo puedo yo también cuidar a los demás en este lugar nuevo a donde llego? Gracias, Rita, gracias por tus palabras. Estamos llegando al fin de este bloque. Saludos a todos en la casa y nos siguen por Uchile TV y por TV UNAM en La UNAM Responde. Y siguiendo con el tema de hoy, me da muchísimo gusto saludar a Claudia Campillo Toledano. Ella es académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros ahora en este espacio universitario. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá en mi tierra, aunque trabajo allá en la Universidad de Chile. Siempre es un placer
visitar a la máxima casa de estudios. Pues bienvenida siempre, y además pues nos parece importante tener, digamos, esta revisión, tejer puentes justamente en lo que se hace, no solamente en términos académicos o educativos, sino en materia de derechos humanos, de cultura de paz, que sabemos es uno de los ejes de este programa de Filuni 2025, y en este sentido, y además pues bueno, conociendo tu experiencia, hablar de cómo las políticas públicas permean de forma directa en la estabilidad, en el bienestar de las personas, de las sociedades. Claudia. Sí, bueno, es innegable que el Estado juega un rol muy importante en el bienestar de las personas, no solamente el mercado, ¿no? El Estado es un actor fundamental y por supuesto que toda su acción o inacción en algunos temas específicos representa un impacto, digamos, en la vida, en la calidad de vida de las personas, y sobre todo posibilita o no el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos, políticos de todos los individuos. De tal manera que ahora que estamos en esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios, quisimos traer la experiencia y conversar con académicos mexicanos respecto precisamente a cómo podemos nosotros hacer una incidencia pública a través de nuestra actividad, no solamente docente o investigativa, sino una actividad que esté presente en los territorios, que permita diseñar nuevos y mejores aprendizajes para nuevos y mejores programas de atención pública, ¿no?, que permita a las personas vivir con dignidad y con el uso pleno de la garantía de sus derechos humanos. Hablamos, por supuesto, de las acciones, de las políticas públicas, de cómo se traduce todo eso en el bienestar de las personas, pero hay algo que importa, y me parece que también importa mucho, que es la narrativa, lo que decimos, lo que contamos en torno a ese bienestar que puede existir o no. Hablamos mucho de políticas en América Latina, que tiene que ver con esta idea de primero los pobres, pero qué tanto esto que se dice en verdad se traduce en políticas y en bienestar para las sociedades, Claudia. Sí, mira, tanto en México como en Chile, sí, conociendo estas dos experiencias. Yo creo que yo soy economista de formación inicial, y siempre la mejor política pública es una buena política económica. Okay. Y en ese sentido, temas que tienen que ver con la estabilidad social, que tienen que ver con la posibilidad de construir progreso, futuro, está también asociada no solamente a si hay libre o no libre mercado, eso es, digamos, algo que está dado ya, ¿no? Y que además es muy cambiante. Que además muy cambiante, muy volátil. Pero lo que es estable es el Estado y ese compromiso que el Estado asume con la población, ¿no?, en términos de ser el garante, ¿no?, de todos los derechos que posibilitan a las personas para desarrollarse. Y en ese sentido, la idea de venir a conversar sobre los derechos humanos, la cultura de la paz y la importancia de las ciencias sociales para hacer estas nuevas recomendaciones sobre la política pública que impacte realmente a las personas, me parece que es una oportunidad fantástica. He tenido la posibilidad de conversar con académicas de la Universidad Nacional y también de otras universidades en México, para ver de qué manera podemos establecer una red de colaboración que nos permita ir entendiendo mucho mejor el fenómeno del bienestar, centrado o anclado principalmente en la cultura de la paz. Y quiero abordar tu pregunta en el siguiente sentido. El bienestar es un concepto que al parecer todo el mundo conoce, pero que nadie profundiza. Y en ese sentido, el estar bien no solamente significa tener un techo, un plato de comida, ¿no?, tener acceso a ciertos servicios, sino también tiene que ver con una cultura, una tradición y una forma de ser y de vivir. Entonces el bienestar en ese sentido tiene estas otras dimensiones más comunitarias, más culturales,
que se ven trastocadas, por ejemplo, por fenómenos como el crimen o las desapariciones, que fue el tema de la mesa de hoy. Entonces, en ese sentido, hablar de bienestar per se implica también trabajar en esas otras dimensiones. Claro, y en esta misma dinámica, entendiendo que se puede o se tiene que hacer desde una perspectiva del trabajo social, de lo que hacen las ciencias sociales, para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuáles son o cuáles consideras los temas más urgentes, más necesarios de atender precisamente en búsqueda, en aras de ese bienestar al que aspiramos? Yo creo que, bueno, una de las primeras cosas que caracteriza al trabajo social es el trabajo en el territorio. Es decir, salir a estar en la comunidad, a entender la comunidad, a acompañar la comunidad, a entenderla para poder ayudarla, para poder buscar las mejores maneras de conectarla con el Estado. Muchas veces lo que observamos en las sociedades actuales, que vivimos con mucha prisa, que estamos siempre hiperconectados, pero al mismo tiempo aislados, ¿no? Se nos olvida que el trabajo de comunidad es lo que nos permite, muchas veces sin darnos cuenta, avanzar en términos de nuestro propio proyecto de vida. Y en ese sentido, me parece que una de las cosas más interesantes que podemos trabajar en la disciplina del trabajo social es encontrar esos puentes de comunicación entre la ciudadanía y el Estado. Y eso es a través de diseños de programas innovadores que permitan esa comunicación virtuosa, de manera que, además de los programas sociales que se implementen en cualquiera de los países, las personas sientan que están siendo sujetos de derecho y que pueden disfrutar de manera plena esos derechos humanos a los cuales todos podemos y deberíamos acceder. Y pues además, aprovechando este concepto de comunidad al que te refieres, tendría que ser justamente comunidad más allá de las fronteras, más allá de los países, para aprender las experiencias de lo que sucede en otros territorios, como podría ser México y Chile. Pues mucho que aprender en materia de trabajo social. Y para terminar, digamos, Claudia, a manera de cierre, una última idea en torno a la concientización que se debe hacer en temas de cultura de paz, que es un tema que importa mucho, al menos en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo creo que nos convoca a todos. El tema de la paz, vivimos en un mundo convulso, pero básicamente la idea que nosotros hemos estado conversando con los colegas mexicanos es empezar a forjar redes de cooperación y de aprendizaje, hacer una comunidad de aprendizaje de las experiencias que se han vivido en Chile, que se han vivido en otros países de Sudamérica, traerlos para acá y buscar la manera en que podamos ir construyendo comunidad a partir de procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Y qué importante es sumar en todos los sentidos. Por supuesto, y en ese sentido, Chile trae una historia muy interesante de cómo la sociedad fue construyendo una idea a partir de la memoria, que fue institucionalizándose en programas y políticas. Y qué necesario, dices esto, para terminar, el conocer la historia, para saber de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la UNAM Responde de nueva cuenta. Claudia Campillo, académica de la Universidad de Chile. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias, qué bueno que estás por aquí. ¿Y qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula, en donde precisamente conoceremos el stand de esta universidad, que es la invitada de honor a la edición número 7 de Filuni? Bueno, el pabellón que ven a mi espalda está diseñado a partir de un concurso de arquitectura que se realizó para Filuni, que nos adjudicamos con un grupo de talentosos arquitectos, estudiantes de una diseñadora industrial. El pabellón se llama Todas las verdades se tocan, que es una frase que siempre particularmente a mí me ha inspirado y que creo que representa muy bien el espíritu de la universidad. Había un desafío muy grande de pensar cómo traer el espíritu, ¿cierto?, la importancia de la Universidad de Chile a México y cómo eso de la arquitectura lo podía vincular, desarrollar en un espacio.
finalmente lo que hicimos fue hacer un lugar a partir de un espacio de encuentro en torno a una banca continua, como la de los parques, la de las plazas públicas, la de las bibliotecas, donde la gente pueda permanecer un rato, ver los libros, ver las publicaciones de la universidad y también generar un encuentro académico con los demás visitantes. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, pero recuerden que seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, porque queda mucho que hacer, mucho que descubrir, por ejemplo, este fin de semana. Así es, tenemos este fin de semana lleno de actividades, pero también en Chile y en México pueden revivir estas ediciones de la UNAM Responde en el sitio web oficial de este canal y también en el canal de YouTube. Y también pueden encontrar todas las editoriales, las enciclopedias, los libros y los invitados de Filuni 2025 en el portal de Filuni. Claro, disfrutemos de este último fin de semana, que se trata de un espacio de diálogo, de reflexión, pero por supuesto también de disfrute. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día, y también gracias por esta colaboración de entre TV UNAM y Uchile TV. Y pues nos vemos el lunes, Francisco. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.